Entonces hoy vamos a iniciar este trabajo que vamos a presentar dentro de lo que sería la teoría política moderna. Ahí les presento a Nicolás Maquiavelo, quien escribe un texto que es considerado como bisagra dentro de esto que les decía, el estudio de las ciencias y de las teorías políticas modernas, de los discursos, con respecto a cómo organizar, cómo pensar el Estado en esta nueva época, ¿no? Les presento un poco El Príncipe. Es un texto que le dedica Nicolás Maquiavelo a Lorenzo de Médicis. Entonces nos meteríamos dentro de lo que sería la historia del arte en la época del Renacimiento, ¿no? Si bien hay un renacer de ese mundo clásico de la antigüedad, el Renacimiento implicó un desarrollo de la economía capitalista. Decíamos, el surgimiento de la banca ya a fines de lo que era la Edad Media. Este desarrollo de pensadores que le vamos a llamar humanistas, que no solamente iban a leer los textos clásicos y trabajaban dentro de lo que era la literatura, sino que también van a pensar en cómo organizar, en el caso de Maquiavelo, la sociedad y cómo legitimar el poder político en este nuevo mundo moderno, caracterizado por el mercantilismo. Piensan que para este momento, bueno, España había concluido su reconquista, había terminado de expulsar a los pueblos árabes que habían estado dominando la península ibérica, y estaba recibiendo el oro de las nuevas tierras en este nuevo mercado también que se abre, que es el Atlántico. Por el otro lado, Francia, que va a ser la gran una potencia, podríamos decir, internacional, con un desarrollo de manufactura, de comercio, y bueno, las disputas por los territorios y las alianzas con lo que hoy es Italia, pero que recordemos en realidad eran distintas ciudades que van a estar a cargo de, en algunos, reyes, en unos casos personas que vienen de la nobleza, pero aparece toda esta nueva que se origina con este mercantilismo y este capitalismo, que va a ser las burguesías, ¿no? Estas familias adineradas, como los Médicis, que lograban casar a sus hijas con reyes, condes, duques, ¿no? Y entonces ahí se armaban alianzas político-estratégicas y comerciales. Bueno, Inglaterra va a empezar a desarrollar, ahora lo vamos a ver más adelante, su flota, el comercio. Más adelante van a venir las famosas patentes de corsos, de allí los corsarios, ¿no? Y lo que van a hacer la zona de los Países Bajos con el mercado y los puertos, ¿no? Las ciudades de puerto van a ser ciudades económicamente muy florecientes. Y por el otro lado, hay que tener en cuenta también, 1517, el momento de la Contrarreforma. Entonces, decíamos, nos vamos a Inglaterra, a una Inglaterra del siglo XVII. Hay cantidad de películas desde la vida de Isabel, ¿no? Isabel muere, que es la última de los Tudor, no tiene descendencia, Isabel I, y aparece, bueno, toda una complejidad y una persecución a las minorías religiosas. Quizás lo que más recuerdan de Inglaterra, y que quedó muy conocido, es justamente esto que está vinculado, yo recién les comentaba con respecto a la crisis que se produce
a partir del protestantismo, ¿no? Desde 1517, cuando se consolidan no sé por qué me fui tanto, el cisma dentro de la Iglesia Católica, le viene bien en esta necesidad de problemas de descendencia que van a tener, y en ese sentido viene bien justamente para pensar cómo seguimos, ¿no? Inglaterra se separa, por eso le puse la Catedral de Westminster. Inglaterra se separa de la autoridad papal, porque el Papa no le daba el divorcio, no le reconocía poder, él estaba casado con una de las hijas de los Reyes Católicos, entonces no le reconoce el poder casarse con otra mujer. La historia de Ana Bolena, hay muchísimas películas súper interesantes. Bueno, su hija, Isabel, hace un gran reinado, muchos años, pero de nuevo aparece el tema de la descendencia. Y entonces, acá, en este contexto, hay un contexto político muy complicado, que a su vez teníamos unas burguesías que entre las internas religiosas, las tensiones a nivel de impuestos, la burguesía que quería tener más poder, las divisiones internas, aparece toda una serie de intelectuales que van a trabajar en pos de esta nueva concepción o esta idea moderna, podríamos decir, de la teoría política, en donde el eje va a estar puesto en el hombre, ¿no? Y se va a desarrollar lo que conocemos como modelo ius naturalista o contractualista, para la cual la sociedad no es algo natural, sino que es una construcción que realizan los hombres, ¿no? El modelo ius naturalista o contractualista habla de un pacto entre los hombres y con respecto al poder, ¿no? Es decir, ¿quién otorga, quién reconoce ese poder del soberano? En estas imágenes tenemos la figura de Hobbes, un filósofo político de la burguesía. Escribe un texto que hasta el día de hoy es muy conocido, que es el famoso Leviatán, para el cual el individuo no se moviliza, sino por algo que le interesa, que le convenga, ¿no? El hombre es racional, busca su bienestar, no habría diferencias naturales entre los hombres somos todos iguales, y busca el poder sobre otros hombres, ¿no? Esta idea de que existió un estado de naturaleza ideal, ¿no? Es decir, teórico, en donde estaba este estado de guerra, podríamos decir, del hombre, y la famosa frase, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Para huir de este estado de guerra, necesitan pactar, necesitan acordar. Y ahí es cuando plantea dos momentos, el pacto de asociación. Todos los hombres que viven en ese estado de naturaleza deciden pactar, deciden asociarse, deciden convenir en formar una sociedad. Y viene el segundo momento, que es lo que él denomina el pacto de sujeción, ¿no? O sea, después del pacto viene un contrato, un pacto de sujeción, en donde, a partir del cual aparece la figura de la autoridad pública, ¿no? Que el gobierno de la sociedad civil, es la sociedad civil la que pacta y construye esa autoridad pública. El poder, entonces, quien esté ejerciendo ese poder, debe garantizar el orden y la seguridad, ¿no? Es decir, la sujeción política de los hombres que pactan, lo que permite es que los hombres sean libres. ¿Por qué van a ser libres pactando y limitándose? Porque de la otra manera estaban condenados a ese estado de naturaleza, que es un estado de guerra, ¿no? Entonces, el orden
de esta sociedad, este pacto, permite que se desarrolle la propiedad privada, los convenios, y por el otro lado, la Iglesia, que era el otro eje que habíamos planteado, quedaría subordinada al poder civil. Entonces, la autoridad del Estado surge de ese primer pacto.